Entonces, seguimos con la organización y también como objetivo es describir el proceso administrativo de una organización. ¿Ya? En vamos a hacer un resumen de una clase anterior, ¿cierto? De una estructura organizacional y vamos a empezar a ver el ambiente interno. ¿Interno o externo? Interno. Entonces, ya hicimos el análisis externo, que vimos el PESTAL, ¿cierto? La amenaza de los nuevos competidores. ¿Cuál otro vimos? ¿Qué vimos? El PESTAL, la amenaza de nuevos competidores, la responsabilidad social. Sí, Ya. nuevos competidores, sentido de productividad de las culturas. Entonces, ahora vamos Sí. a empezar a ver, ¿cierto? Y esto es un resumen de una clase. De una clase es que podamos entender nuevamente la diferencia entre una estructura horizontal y una estructura vertical. ¿La recuerdan? Sí. ¿Quién me la puede explicar? De manera súper rápida, para que vayamos con el tiempo. Por ejemplo, la estructura horizontal es más fácil llegar como por decirlo así, súper fácil, es más fácil llegar directamente a quien entrega la información o al dueño de una empresa, por decirlo así, que la estructura vertical que pasa por más rangos. Bien, sí. Está bien, Salomé. La ¿Es estructura, como más directa? sí, también, perfecto. La estructura horizontal, ¿cierto? Hay menos niveles jerárquicos. La comunicación es mucho más fluida. Yo puedo, como trabajador, ¿cierto? De la planta baja, puedo llegar y comunicarme directamente con mi jefatura, con mi líder, ¿cierto? Los procesos son mucho más acotados, mucho más cortos, a diferencia de una estructura vertical. ¿Por qué una estructura vertical? Dijimos que tenía muchos niveles jerárquicos, la comunicación era mucho más burocrática, era mucho más largo el proceso, y por lo general se implementan este tipo de estructura en empresas muy grandes, ¿cierto? Quizás multinacionales, ¿cierto? Pero hoy en día, como en Chile existen mayormente medianas empresas, ¿cierto? Existe una estructura, perdón, horizontal. ¿Cierto? La estructura horizontal, la relación es mucho más directa porque está el gerente o el dueño, están los encargados y están todos los que trabajan, todos los colaboradores. En la estructura vertical, gerente general, subgerente, subgerente, subgerente del subgerente, subgerente del subgerente. Está el jefe de área, ¿cierto? Están los jefes de área, están los coordinadores de área y están todos los que están abajo. Entonces imagínate que uno de abajo necesita conversar algo súper importante con el gerente general porque vio algo importante en la empresa y no lo puede informar a su jefatura. Entonces, tiene que pasar por el proceso. ¿Cierto? ¿Puedo poner un ejemplo, profe? A ver. Por ejemplo, si hay algún problema, me dicen sigue el conducto regular, que mi conducto regular podría ser mi jefe. Y mi jefe no me da solución, tengo que llegar a la parte más alta y es mucho más tiempo el que gasto en poder tener una respuesta que en la horizontal, que es más rápida. Perfecto, Salomé, eso es. Por ejemplo, yo tengo un problema que tengo que solucionar y tengo que dar aviso a un superior. Entonces, tengo que informarle primero a un superior, para que ese superior mío tenga que informarle a su superior, para que ese superior tenga que informarle a la gerencia, y esa gerencia tiene que informarle al gerente general. Entonces, en eso pueden pasar 2, 3 días, quizá una semana, para que se devuelva y pase para abajo y baje, baje, baje. La comunicación es mucho más larga porque puede ser que también la estructura vertical, no todos los departamentos estén en el mismo lugar, ¿cierto? Que pueden estar ubicados por zona. En cambio, en una estructura horizontal sabemos que está el jefe, el dueño, los jefes, ¿cierto? Los administradores y los que trabajan.
¿cierto? Yo le digo, jefe, o directamente el jefe sabe que tuvo un problema, ya, solucionalo así, envíame un correo, te lo respondo de inmediato. ¿Cierto? Entonces, la comunicación es mucho más directa y más fluida y se da también en empresas o organizaciones de tamaño más chico. Se utiliza para tener también una mejor comunicación, se implementa. Va a depender del tamaño de la empresa, insisto. ¿Cierto? Pero esa es la diferencia de la estructura de la organización. Recuerden, estructura de la organización se mide por niveles jerárquicos, ¿cierto? Existen dos, verticales, que tienen muchos niveles jerárquicos, y horizontales, donde tienen 1 o 2 niveles jerárquicos. Estas estructuras pueden ser descendentes, ¿cierto? Cuando está el gerente y están los trabajadores directo. Ascendente, donde la comunicación parte desde los colaboradores al liderazgo. La horizontal es la que vimos, ¿cierto? Que trabajan más en conjunto. Y la oblicua es donde existen este tipo de... No sé, ¿están viendo la imagen? Sí, ¿cierto? Existe el... A ver, ¿cómo les puedo explicar la oblicua? Que tampoco es tan importante porque, o sea, es importante que la entiendan, pero tampoco es como relevante porque no la van a implementar lo más probable nunca en una organización. Entonces se aplican por lo general dos. Está la descendente, como les dije, comunicación ascendente, la horizontal y la oblicua que mezcla, ¿cierto?, la horizontal con la vertical. Este trabajo es distinto. Profesor, ¿esa es la misma de diagonal? Sí, Ya. es la misma que la diagonal, exacto. ¿Se entendió? Es que acá sale, por ejemplo, que esa misma, la diagonal que a mí, como sería oblicua, dice, esta se presenta entre trabajadores de distintos niveles jerárquicos. Sí, pues. Ya. Se mezcla, ¿cierto? Diagonal, así. No es ascendente, o sea, no es vertical, tampoco es diagonal, sino que las áreas, las jefaturas, se interrelacionan con distintos tipos de departamentos. Esa es la diagonal oblicua. ¿Se entendió, chicos, chicas? Díganme. ¿Así se llama esta diagonal oblicua? O Oblicua. oblicua. O diagonal, como dijo Bárbara. Es lo mismo. Mejor diagonal, más fácil. Ya. Como los oblicuos. Sí, pero mejor diagonal, entiéndalas como diagonales. Lo cierto que decía, como lo dijo Bárbara, que se relacionan distintas unidades, departamentos, jefatura. ¿Bien? ¿Esto habla sobre comunicación? ¿Como de cómo se comunican organizacionalmente la estructura? Como estructura. ¿O netamente? Ya. Pero cuando, no cómo se comunican entre sí, sino que está hecho la esquematización de descendente, ascendente, horizontal y oblicua. Sí, correcto. Cuando yo hablo de comunicación, ¿cierto? Es porque porque todo se tiene que comunicar. O sea, me refiero a comunicación en la relación, ¿cierto? Que va teniendo. A ver, la relación que va teniendo los niveles jerárquicos, ¿cierto? Comunicación, decisiones, gestiones o procesos, como sea. Ya. Yo hablo de comunicación porque es mucho más fácil de explicarles. Sí. ¿Cierto? Pero puede ser un proceso. Por ejemplo, en una estructura horizontal. ¿Puede darse un tema ascendente, descendente? Es más Descendente. descendente. O sea, Obvio. Ya. ascendente. En la estructura horizontal es más descendente, que es desde arriba hacia abajo. Aparecía mejor, que yo lo estaba mirando acá yo y decía, los flujos de la comunicación interna. Es que como nos enseñaron a nosotros de repente a hacer flujo, entonces como más fácil, como jerárquicamente hacerlo
lo mismo que está explicando usted, pues. Sí. O sea, si lo pueden relacionar y lo entienden como igual, perfecto. Usted generen match con los otros conceptos que han ido viendo con otras clases, ¿cierto? Es lo mismo, lo explicamos de distintas maneras quizás, pero llegan al mismo foco y objetivo. Cuando yo digo, Carolina, cuando yo digo de comunicación, puede ser de un proceso, ¿cierto? Que va a ser mucho más dificultoso en la estructura vertical, ¿cierto? Para que me lo apruebe mi jefatura, mi subjefatura, mi trabajo, ¿cierto? Va a ser mucho más largo en una estructura vertical. La indicación tiene que pasar por procesos. Las gestiones tienen que pasar por procesos, ¿cierto? En una estructura horizontal está mucho más fácil. Podemos trabajar todos más en conjunto. La comunicación fluye, los procesos son más rápidos porque el departamento de jefatura tengo directa. ¿Te explico, no, Carolina? Claro. Sí, lo que pasa es que lo que yo no entendía, cómo iba de la mano, cómo van entrelazados, la estructura organizacional lo tengo súper claro, que es horizontal y que es vertical. Pero cuando hablamos de la otro tipo de organización, que habla sobre la estructura descendente, ascendente, horizontal y oblicua, digo, ¿cómo van ahí, se interrelacionan esas dos estructuras? ¿Cómo se relaciona la estructura? Sí, es como que dentro de una, yo sentía, o tenía la percepción que dentro de la, no sé, pues de la estructura horizontal está una de estas, descendiente, ascendiente, horizontal, oblicua. Y dentro de la vertical podría estar estas mismas 4 tipos de organizaciones. Sí. ¿Es así? Es que eso lo estoy diciendo, po. Ya. La comunicación cuando es ascendente, de la estructura desde hacia abajo hacia arriba, nivel jerárquico. Ya. Gestión, proceso, gestión, relación, es Planificaciones, todo lo que uno puede enviar a nivel estructural. de la estructura, ¿cierto? Cuando vemos que es descendente, que desde la gerencia que baja y entrega el mensaje, la comunicación, el proceso, hacia la planta baja del nivel jerárquico. Lo es horizontal es cuando distintas áreas del mismo nivel, interactúan entre ellos mismos. Esta estructura, ¿cierto? Interactúan entre ellos mismos. Y la oblicua es cuando, por ejemplo, el área de finanzas, en una estructura, ¿cierto? Un mapa, veámoslo, interactúa con el área de finanzas. Esa es la oblicua. Que la comunicación, los procesos, los mensajes se interrelacionan de distintas partes dentro de una estructura. ¿Ahí le queda más claro, no? Sí, súper. ¿O alguien tiene alguna duda con esto? Salomé, Bárbara. A ver, voy a ver quién más está. No, profe. Catherine, ¿alguna duda? ¿Sí? No entendió. ¿No? Nayeli. ¿Le queda alguna duda? ¿No? Juani. Stephanie, Carolina, Catalina, Melanie, Rodrigo. ¿Tienen alguna duda con esto? Que podamos resolver ahora. Profe, pero después si uno tiene una duda para no atrasar, ¿se le puede preguntar? Sí, totalmente. Sí. Sí, que no quiero que nos quedemos pegados tampoco. Perfecto. Después le pregunto. Ya. Entonces, cuando hacemos un análisis internos, tenemos también que fijarnos y establecer, o cuando planteamos una organización, tenemos que entender que la organización, ¿cierto?, dentro de sus políticas o de su comunicación interna, comunidad interna, plantean tres conceptos que muchos conocemos y que a veces muchos nos confundimos, ¿cierto? Es la misión, ¿cierto? La visión y los valores. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de estas? ¿Qué es la visión? Visión creo que es hasta a dónde queremos llegar. ¿Dónde quiere llegar? Perfecto, Catherine.
O está en otra, ya, pero eso no importa, ya. Después revisen el correo. Sí, la idea es que resolvamos las dudas, ¿ya? La visión, ¿cierto? Se plantea como una perspectiva, como una proyección de mi organización hacia el futuro. Esa es la visión, o nube, visión. Yo quiero llegar, quiero ser, yo voy a lograr, ¿cierto? La misión es lo que yo hago en estos momentos. Es a lo que me dedico. ¿Qué hago? ¿Qué entrego? ¿A quién? ¿Cómo? Para lograr la visión. ¿Perdón? La misión es lo que uno hace para para lograr esa visión que tiene de la empresa. Ajá. La misión es lo que yo hago en este momento. Por ejemplo, mi misión como empresa es entregamos insumos médicos de calidad a todas las empresas o empresas del área de la salud de Santiago de Chile. Esa es mi misión. Eso yo hago. Entrego insumos médicos a todas las empresas de salud de la región metropolitana. Es un ejemplo de misión. Y mi visión es, queremos ser la mejor empresa proveedora con altos estándares de calidad de la región metropolitana y del país, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero llegar a hacer. ¿Y cómo lo llego a hacer? A través de distintas acciones, los planteo el objetivo, ¿cierto? ¿Les queda claro la diferencia? Sí. Sí. Sí, yo no le he dicho nada a tu mamá, los que tomaron todo el servicio. Y hay otros que implementan las organizaciones, que son los valores, ¿cierto? El concepto de valor es el concepto que todos manejamos y conocemos per se, ¿cierto? El concepto de valor es lo que nosotros hacemos y actuamos con la éticamente correcta. Les pido un favor, chicos, chicas, pueden poner en pausa su micrófono y los van activando a medida que vamos haciendo preguntas para que no genere ruido después para que escuchen bien la clase. Entonces, los valores, ¿cierto? La empresa las implementan, ¿cierto? Y las desarrollan para actuar de manera correcta, ¿cierto? Existen valores internos, que por lo general son todos internos, que lo que hace es establecer, ¿cierto? Acciones con ética. Por ejemplo, un valor de una empresa, actuar responsablemente con mis trabajadores, ¿cierto? Otro valor es trabajar la responsabilidad, ¿cierto? Otro valor puede ser, ¿entienden los valores? Puede ser, profe, también a lo mejor que una empresa no utiliza sus productos, o sea, no hace pruebas con animales, ¿puede ser eso también? ¿Sí? ¿Como valores? Como valores puede ser trabajar, a ver, ahí entra como también también es como parte de responsabilidad empresarial, eso es responsabilidad social. Entonces, es que eso puede ser más política, ¿cierto? O sea, es un valor, ¿cierto? Porque definimos que no trabajar con animales, ¿cierto? Para hacer testeo. Otro valor es tener buenas relaciones con los trabajadores de toda la organización, ¿cierto? Otro valor es tener una comunicación efectiva. Otro valor es, no sé, ser responsable. ¿Respetar los horarios? ¿Perdón? ¿Sería respetar los horarios también? Respetar los horarios, ¿cierto? Ser puntual, todos los valores, ¿cierto? O adjetivos cualificativos, ¿cierto? Cualitativos, perdón, que las empresas las plantean para trabajar en comodidad, ¿cierto? Trabajar bien. Porque no pueden haber valores negativos. Los valores son siempre positivos. Los mismos valores que nos entregan nuestros padres, nuestra familia, ¿cierto? Ser responsable, trata bien a tu par, ¿cierto? Preocúpate del medio ambiente, preocúpate de tu entorno. Todos esos son valores que se entregan, ¿cierto? Como familia que nosotros adoptamos y en base a eso actuamos. Lo mismo hacen las empresas. Plantean valores para que todos los trabajadores que están en una organización
las cumplan y las realizan. Son valores o sellos. ¿Lo entienden? Chicos y Sí, chicas. profe. Sí, profe, sí entendí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Profesor, se entiende. Profesor, lo que yo no entendí sí Dígame. fue lo que era visión y misión. Ya. Por La favor. visión tiene una proyección a largo plazo. Visión, de ver, de vista, ¿cierto? Yo lo proyecto lo que yo quiero llegar a ser. Por ejemplo, Bárbara, tu visión es ser la mejor administradora egresada del 2020 o 2021 de NAC. Tu misión, ¿cierto? Tu misión lo que hace ahora, eres una estudiante de administración de empresa con buenas notas, por ejemplo. Y tu visión es ser la mejor estudiante de la generación, ¿cierto? Y tus valores son puntualidad, responsabilidad, cordialidad, empatía, trabajo en equipo. ¿Se entiende? Hay un ejemplo claro. Perfecto. Sí, profe. Entonces, decíamos también que en este análisis interno, las organizaciones tienen que plantear objetivos, y lo hemos visto desde la clase, desde la semana pasada hasta ahora, que la organización siempre plantea objetivos, y esos objetivos se plantean por organización, ¿cierto? Y se plantean a nivel específico por suborganización o microorganización. Entonces, estos objetivos lo que buscan es alcanzar los resultados, ¿cierto? Hacia dónde nosotros queremos llegar. O sea, planteamos la misión, cumplimos los objetivos de la misión. Para alcanzar mi visión, ¿cierto, Bárbara? Para ser la mejor de la generación, tú tienes que actuar y realizar distintas acciones para alcanzar tu meta, tu objetivo, ¿cierto? Estudiando, cumpliendo, entregando los trabajos a tiempo, ¿cierto? Y con esos valores tú vas a alcanzar tu objetivo. La diferencia entre políticas y valores, los valores son los que mencioné, ¿cierto? Tener buen trabajo, o sea, tener buen ambiente laboral, ¿cierto? Tener buena relación con mis pares, ser puntual, dijeron por ahí, ser honesto. Todos esos son valores que se entregan y lo implementan como sello. Las diferencias de políticas, ¿cierto? Estas son conjuntos, que dice acá, conjuntos de normas o reglas establecidas por la dirección misma para regular diferentes apartados del funcionamiento de la empresa. Están las políticas internas, ¿cierto? Que se implementan. Una política son que la empresa tiene que regirse con responsabilidad social. Las políticas que pone NAC. ¿Cómo, perdón? Las políticas que pone NAC, por ejemplo. Esas son políticas, pueden ser internas o externas, pero como estamos viendo internas, hablamos de lo que pasa en la organización. Por ejemplo, políticas internas de NAC, tenemos que ser respetuosos con nuestros estudiantes. Tenemos que cumplir con los objetivos de dar cumplimiento obligatorios, ¿cierto? Son normas, son reglas que nosotros no podemos transgredir, ¿cierto? Valores es como tener un buen ambiente laboral, llevarse bien con su jefatura, ser responsable. Aquí la política es, tienes que dar cumplimiento con la planificación de, ¿cierto? Tienes que entregar la información que está en reglamento, ¿cierto? Debes cumplir con la entrega de tu boleta honorario en esta fecha. Son políticas, reglas que se establecen de nivel jerárquico superior. Lo establecen los dueños, la gerencia, la dirección, etc. Son reglas o normas que nosotros tenemos que cumplir sí o sí. Los valores son distintos, porque los valores uno los va desarrollando, uno los quiere implementar. Los sellos de NAC yo los tengo que traspasar a ustedes. Por eso le digo, la participación, ¿cierto? La colaboración, la escucha, la preocupación, la proyección, esos son valores. Las políticas son distintos. Mi política, por ejemplo, es
todos tienen que activar la cámara sí o sí, porque si no les pongo un 1. Esa es mi regla. Todos tienen que responderme sí, profesor, sí. ¿Cierto? Tienen que responder cada vez que yo digo, es mi política, y lo tienen que seguir. Es mi regla. Esa es una política. ¿Se entendió la diferencia entre políticas y valores? Sí, profesor, sí. Sí, profesor, sí. Seguimos. Entonces, ahí hablamos ya les di los ejemplos. Entonces, tenemos que pensar que una organización, y esto que quizás es un poco más de lo que hemos hablado casi todos desde que empezamos las clases, que la organización tiene un concepto de gobierno, ¿cierto? No pensemos como gobierno de la Casa de la Moneda, de presidente, sino que de gobierno que tiene que dirigir también, ¿cierto? Un proceso, un objetivo. Y también tenemos que cuestionarnos, ¿cómo podemos nosotros dirigir esta organización? ¿De qué manera las vamos a dirigir? ¿Cuáles van a ser nuestras acciones de dirección? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a controlar, ¿cierto?, las acciones que nosotros estamos realizando? ¿Cómo va a dirigirla? A través de una estructura organizacional, ¿cierto? Van a haber, van a existir jefaturas que van a tomar, ¿cierto?, una directriz y van a cumplir un objetivo. ¿Cómo las vamos a controlar? Con estos mismos roles, con estos mismos jefaturas que se van a ir midiendo en base a una productividad, en base a una efectividad, en base a una eficiencia, ¿cierto? Las vamos a controlar midiendo con un análisis, no sé, con un focus group, con resultados operativos, con resultados productivos, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a asignar las responsabilidades? Las vamos a entregar a estas áreas, a estos departamentos, a estas unidades, a estos responsables. ¿Cómo se asignan? ¿Cierto? Va a depender de la empresa, ¿cierto? No sé, al que tiene mejor currículum, al que tiene mejor capacidad de interacción, al que tiene mejor capacidad de liderazgo. ¿Y cómo se asignan? A través también de contratos, ¿cierto? Se asignan a través de palabras, se asignan a través de estructuras, ¿cierto? Cuando pensamos en un gobierno de organización, tenemos que pensar también cómo las vamos a dirigir, cómo las vamos a controlar y cómo vamos a traspasar esta información a personas o gentes que van a hacerse responsables de estos procesos, de estos objetivos, de estas metas. ¿Se entendió esto? No. Sí, profesor. Pensamos como gobierno, una empresa como gobierno, y tenemos que saber que tenemos que actuar, ¿cierto? Es muy parecido al proceso administrativo, es muy parecido al proceso que son 4, recuerden. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Proceso administrativo. Proceso administrativo. Ese es lo que vimos en la clase pasada y lo vamos a ver más adelante. Entonces, pensamos como gobierno, una empresa como gobierno que tiene que hacer este tipo de cosas, y lo pensamos en empresas externas, también tienen que hacerlo, y si lo pensamos como gobierno, Estado, también debiese hacer esto. ¿Lo hace o no lo hace? Ese análisis para ustedes, para que lo piensen. Ahora, si pensamos en justicia, como organización, están tomando las medidas pertinentes con todo esto que está pasando, ¿cierto? También da mucho que pensar y tenemos que cuestionarnos como administradores públicos quizás cómo vamos a actuar, ¿cierto? Terminamos, creo que esa parte ya la entendieron, no hay dudas, ¿cierto, Nayeli? ¿Salomé? Sí, tengo una consulta yo. ¿Organización es lo mismo que un organigrama? ¿O nada que ver? No. No, usted no ha estado en las otras clases. Le explico. Organización es un conjunto de personas, de entidades, ¿cierto?, que tienen un objetivo en común. Tienen un objetivo y trabajan por lo mismo, ¿cierto? Una reunión, ¿cierto? Se juntan, se reúnen y dicen, pensamos iguales, definamos un objetivo. Y trabajan para cumplir el objetivo mediante o a través de actividades o acciones. Entonces, esta organización
es un conjunto de personas que trabajan, ¿cierto?, con sentido de sinergia para dar cumplimiento a un objetivo. Y para dar cumplimiento a ese objetivo, realizan series de actividades o acciones. Un organigrama es una estructura jerárquica de una organización, ¿cierto?, de este conjunto de personas. Entonces, a esta organización la vamos a ordenar en una estructura. Entonces, en este grupo de personas vamos a definir que hay un gerente general, hay un gerente de finanzas, hay un gerente de marketing, un gerente de recursos humanos, un gerente de operaciones, y de ese grupo también vamos a sacar los coordinadores y las subjefaturas, ¿cierto? Si es vertical, si es horizontal, vamos a tener el gerente general, vamos a tener a los jefes y a todos los operadores. ¿Se entendió? Gracias. Sí, profesor, muchas gracias. De nada, Nayeli. Cualquier cosa nomás usted sabe. En toda empresa, y esto lo vamos a ver antes que se acabe la hora, nos quedan 10 minutos. En toda empresa existen distintos tipos de suborganizaciones, ¿cierto? Están los sindicatos, que muchos de ustedes los conocen. Los sindicatos, ¿para qué trabajan, Bárbara? ¿Cómo? En la empresa existen distintos tipos de organizaciones, ¿cierto? Reunión o conjunto de personas, suborganizaciones. Están los sindicatos. ¿Para qué trabajan los sindicatos? ¿Para los propios trabajadores? Buscan, ¿cierto?, entregar un beneficio, ¿cierto?, o dar cumplimiento. ¿Mejoras laborales, puede ser? Mejoras laborales, Salomé, muchas gracias. ¿Cierto? Trabajan para eso. Trabajan para dar cumplimiento, ¿cierto?, a lo que no se está cumpliendo, ¿cierto? Es defender a los trabajadores o con intereses, o sea, defender a los trabajadores, cubrirlos, protegerlos en base a intereses profesionales, económicos, laborales, ¿cierto? Para eso el sindicato. Una reunión, un conjunto de trabajadores que trabajan, ¿cierto?, para la protección y defensas y buscan intereses económicos, profesionales, laborales, etc. Eso es un sindicato que siempre existe en grandes organizaciones y por lo general siempre, dependiendo del tipo de sindicato, va a tener buena o mala relación con los empleadores, en este caso. Que la gerencia no puede pertenecer a un sindicato. Que las jefaturas, difícil que puedan pertenecer al sindicato, ¿cierto? Eso es una parte de una organización, ¿cierto? Existe un grupo, una suborganización dentro de una grande. Están los grupos informales también. ¿Alguien que entiende? ¿Se acuerda cuando vimos los grupos informales la semana pasada? Pero creo que no me expliqué bien la clase de la semana pasada. ¿Cierto? Los grupos informales son otro conjunto, otra agrupación de personas que se reúnen también con intereses en común, pero con intereses libres, no formales, no de estructura de organización. Por ejemplo, un conjunto de deporte. Por ejemplo, nosotros todos somos una empresa, no todos los que estamos conectados por Zoom. Hoy ¿sabéis que a mí me gusta jugar voleibol? Hoy la Salomé dice también, y la Bárbara, y la Juan, y Carolina, y la Salomé, y Rodrigo, ¿cierto? Y Anabela, y Noemí, y todos dicen, hoy sí juguemos voleibol. Entonces nosotros nos reunimos, y los fines de semana, o cualquier día de la semana, nos juntamos nos juntamos a jugar voleibol. ¿Cierto? Tenemos un objetivo en común, pero que es informal, porque no es parte de la estructura organizacional, ¿cierto? No tiene relación con los objetivos de la empresa. Puede estar dentro de los valores, puede dentro de la política que digan, dentro de los valores, tener buena relación con sus pares, pero no explícito. Profesor. Diga. Los grupos informales no precisamente tienen que ser de la misma empresa. ¿O esto está considerado dentro de una misma empresa? Dentro de la misma empresa estamos hablando como organización interna. Ah, ya, eso. Sí. Entonces, otro grupo informal puede ser que, oye, vamos a un after. Hagamos un after, ya. Entonces, todos los jueves está el mismo grupito que se va a un after. En los colegios, ¿cierto? Que una organización. Los grupitos de profesores.
están los grupitos de profesores de matemática, de ciencia. Esos son grupos informales porque no están dentro de una estructura. Y los intereses, por lo general, no tienen relación con el objetivo general de la organización. ¿Cierto? Y está lo otro que tiene que existir sí o sí, que somos nosotros los trabajadores. Aquí, los que estamos constantemente trabajando, ¿cierto? Trabajando, y claramente es un grupo que es esencial para una empresa. Si no hay trabajador, no hay empresa, porque somos los que producimos, ¿cierto? Ese grupo está de más que lo explique o no. Los trabajadores, a diferencia de los sindicatos y de los grupos informales, trabajan, ¿cierto? Para cumplir el objetivo de la empresa. Es formal, tiene una estructura formal, ¿cierto? Se reúnen para hablar sobre el trabajo, sobre las funciones. Hay reuniones, ¿cierto? Para decir, cumplimos, no cumplimos las metas, ¿cierto? Ahí es formal. Oye, vámonos a jugar o vámonos a un after. Ahí estamos hablando informal. No, porque yo tengo una reunión importante porque la empresa está transgrediendo nuestro contrato. Estamos hablando de sindicato. ¿Se entendió, chicos y chicas? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias. Sí. Sí, profesor, sí. Y dentro de la organización o parte de una organización también hay otros tipos de grupos que están dentro y están más arriba de esta área jerárquica, que son los accionistas, el directorio y la gerencia, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la sociedad por acciones? La SPA. Sí. La empresa, ¿cierto? Y yo les di un ejemplo de la Clínica Dávila SPA, que yo no sé si es así, pero la sociedad por acciones, o los accionistas, son los que compran, ¿cierto? Estos boletitos que valen plata, ¿cierto? Que transan en la bolsa y tienen derecho a voto, ¿cierto? Una empresa puede estar constituida por accionistas, que son los dueños, en este caso, que reciben los ingresos, reciben los ingresos, las utilidades de una organización, ¿cierto? Estos accionistas, ¿cierto?, que componen una organización, conforman un directorio. ¿Se entiende? Los accionistas pueden ser parte del directorio como no pueden serlo. Los accionistas dicen, tenemos que definir un directorio. Este directorio lo componemos a través de votación, un presidente, un director, un subdirector, y asimismo componen un directorio. ¿Cierto? Una misma estructura jerárquica, pero chiquitita porque es de directorio. ¿Cierto? Que son los mismos accionistas, pero que se reúnen para trabajar en objetivo general y numérico de la empresa. A ellos les interesa la rentabilidad. Proponen objetivos a la empresa, pero en base a utilidad. ¿Me explico esa diferencia? Los accionistas son, yo soy accionista, oye, yo soy empresa, yo soy accionista de Zoom ENAC, ahora con usted. Ya, y todos somos accionistas acá, entonces todos vamos a llegar al acuerdo. Ya, yo quiero que Bárbara sea la presidenta del directorio, ¿cierto? Y que Salomé, y que Carolina, y que Rodrigo, todos tengamos parte y voz en el directorio, ¿cierto? Entonces nosotros no trabajamos donde mismo, no trabajamos dentro de la organización, porque yo puedo trabajar como gerente en otra empresa también, o puedo ser dueño de otra empresa, pero tengo derecho, tengo plata en esa empresa, en esa organización. Entonces vamos a decir, vamos a contratar a un gerente general, que tiene que cumplir ciertas características. Y a este gerente general lo vamos a invitar a la reunión para que escuche lo que nosotros queremos o que tenemos planteado. Entonces, te invitamos. Ya, Salomé, tú eres gerente general de la empresa, ¿cierto? Con Bárbara, que la directora, se planteó que necesitamos o queremos una utilidad por año de 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Porque era una empresa súper grande, ganamos muchas lucas. Entonces, el directorio quiere eso, planteó ese objetivo como directorio, que la empresa en la que vas a trabajar tienes que generar 1.000 millones de pesos anuales.
Entonces tú como gerente general vas a trabajar en la gerencia, que es otro grupo de organización, otro grupo de la organización, que trabaja y plantea objetivos, pero a nivel gerenciales, a nivel de empresa. El directorio plantea los objetivos de utilidades, ¿cierto? Tienes que generarme 1.000 millones de pesos porque eso es lo que yo quiero para mi bolsillo. Ok, directorio, yo como gerente general voy a trabajar con toda mi gerencia y vamos a fijar objetivos financieros. Tienes que dar con el cumplimiento y fijarte que no traspasemos el presupuesto. El gerente de marketing, necesito que hagas un plan de marketing idóneo porque necesito captar más clientes. Gerente de recursos humanos, necesito que captes y que retengas y que atraiga el mejor talento de la organización. En base a esos objetivos, nosotros vamos a cumplir el objetivo de la gerencia, de la organización, del gerente general, y vamos a reunir los 1.000 millones de pesos y vamos a entregarle esos 1.000 millones de pesos al directorio, ¿cierto? Y ahí vamos a cumplir el objetivo de la gerencia, o sea, del directorio, ¿cierto? La gerencia general, como empresa, va a dar seguimiento al objetivo de la organización. Profesor, entonces, por ejemplo, las acciones con los accionistas, por ejemplo, el accionista puede ser cualquier tipo de persona, al tener lucas, estoy hablando, al tener plata, al comprar, él tiene derecho a comprar acciones. Sí. Pero ellos no, que digas, si me enredo voy a explicar. Ellos no pueden ser producto de los gerentes, eso se establece de otra forma, ¿cierto? Que pueden ser parte de, sí pueden ser parte de. El tema es que puede ser parte de, pero difícil que un accionista vaya a ser el gerente general. Es que me entró la duda, yo no soy nada de futbolera, nada, pero cuando pasó esa cuestión del Colo-Colo, de la barra, cuando pasó la acción y como que las vendían y la gente las compraba, entonces por eso me entró la duda y yo dije, entonces, ¿cómo va una persona así va a poder ser un gerente, después pasar? Nada que ver, ellos solamente compran acciones o de un banco, yo puedo comprar acciones, pero no pertenecen a ellos, ¿cierto? Claro, sí, perfecto. Por ejemplo, yo pude haber comprado, aunque no soy del equipo, pero haber comprado acciones, ¿cierto? Si la acción baja, la vendo. Si la acción sube, compro más. Pero yo no pertenezco como al directorio, ¿cierto? No pertenezco a la jefatura, ¿cierto? Ahí les quedó claro para terminar, porque son las 8:30, las 7:30, y me quedan 2 láminas. Si quieren las podemos ver mañana también. Pero toda organización, ¿cierto? Aparte de tener estos grupos distintos de sindicatos, grupos informales, trabajadores, gerencia, directorio, ¿cierto? Tienen áreas funcionales, ¿cierto? ¿Qué son áreas funcionales? Son áreas que hacen funcionar la empresa. Quizás es súper fácil el concepto. Entonces, estas áreas funcionales pueden ser distintas. Todas estas áreas funcionales trabajan con distintos objetivos y distintos tipos de actividades. Como por ejemplo, contabilidad y finanzas es muy distinto al talento humano, ¿cierto? A recursos humanos. A la gestión de información es muy distinto al área de innovación, ¿cierto? Todas estas áreas trabajan con un fin. Y ese fin es dar cumplimiento al objetivo general de la empresa, ¿cierto? De la gerencia, para entregar resultados al directorio, ¿cierto? Que me está exigiendo a mí, y los directorios están haciendo bien su trabajo, como son parte de los accionistas, ¿cierto? Su acción van a valer mucho más. Las acciones se ven también, aparte si se transa en la bolsa, si el dólar está arriba, está abajo, ¿cierto? Si sube, se baja, también se ve con las utilidades obtenidas a fin de año. Porque si veo que una organización está en crisis, ¿cierto? Difícil que yo quiera comprar una acción, no lo voy a comprar. ¿Se entiende? Entonces, todas estas áreas funcionales trabajan para dar cumplimiento a ese objetivo general, ¿cierto? Y aquí yo les doy un ejemplo, ¿cierto? De Easy. Y Easy dice que quiere mejorar los procesos del área comercial,
¿cierto? Eso es como un objetivo. ¿Y cómo trabaja ISIG? ¿Cuáles son las áreas funcionales de ISIG? Más importante para esta excelencia comercial, ¿cierto? Es la planificación comercial, ¿cierto? Que ahí podría estar la gerencia comercial que planifica una serie de actividades a través de una carta Gantt, ¿cierto? Las planifica con un presupuesto, ¿cierto? Las planifica y le dice al área comercial, que es al área de ventas, de postventa, de fidelización, ¿cierto? Y le dice, ustedes tienen que cumplir estos objetivos, ¿cierto? Tienen que vender esto, tienen que tratar de que no le devuelvan nada, ¿cierto? Tienen que llamar a los clientes que están satisfechos y cumplir una serie de actividades de esa área, ¿cierto? El área comercial. El área de marketing es importante también el área comercial, porque es la que establece estrategias, ¿cierto? Comunicacionales de relaciones públicas para captar nuevos clientes, ¿cierto? Para retener nuevos clientes, generando, diversificando productos, mejorando productos, mejorando falencias estratégicas para que mi área comercial actúe en ella, ¿cierto? El área de administración somos todos los administradores que estamos ahí revisando, vigilando, controlando, ¿cierto? Que el proceso que está entregando esta planificación comercial de cumplimiento. Y las operaciones, ¿cierto? Son todas aquellas, o el área funcional que hace que todo funcione. Por ejemplo, Easy, para que funcione, tiene que tener una operación, ¿cierto? Tiene que haber alguien que esté contactando a un proveedor para que le venga a dejar los insumos al galpón, por ejemplo. Tiene que haber alguien llamando a un operador de máquina, hey, llegaron, tienes que bajarlo y llevarlo para el otro lado. Entonces, ese alguien también tiene que llamar a, no sé, a ventas, es decir, llegaron los insumos, llegaron los productos, ahora pues, esa es la parte operacional, ¿cierto? Que está como post, o sea, no es post, está como back office dentro de, o sea, back office a comparación de la comercial y marketing. ¿Cierto? ¿Se entendió? Operaciones. Operaciones, que no sé si alguien trabaja o ha trabajado en operaciones. ¿Entendieron esa parte, chicos? Parece que no. Profesor, es que yo me imagino operaciones, por ejemplo, o no sé, muchas de nosotras, yo creo que varias, vendemos cosas por internet, entonces hacemos envíos. ¿Y qué hacemos? Nosotros nos preocupamos de llevar, por ejemplo, producto a Starker, Starker lo distribuye y uno está como en contacto con ellos por un papel o llamando por teléfono. Eso es operación. ¿Será eso una operación? Eso es una operación. Ah, ya. El control del envío, ¿cierto? Porque tú planificas, voy a vender, ¿cierto? Tú eres la misma vendedora, entonces yo tengo que vender cierta cantidad de cosas. Hago marketing a través de mis redes sociales, publicando, generando, ¿cierto? Administro las cuentas, los gastos, ¿cierto? Todo tipo de cosas. Y en la parte operacional, ¿cierto? Es la logística, ¿cierto? También. Llamo, ok, va a salir el despacho, te lo envío a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana a través de Starken, entonces ya voy a Starken, envío, embalo, lo llevo, Starken sí, deme el número, te entregan y tú te contactas. Su pedido está así. Bien, y todo el contacto está todo esto. Ah, ya. Eso es. Esa es la operación. Chicos, ¿alguna duda con esto para terminar? Porque ya son las... No sé qué hora es. Profe. Cuarto. Chicos, ¿les parece que mañana conectemos a las 6 para resolver dudas? Ya. Yo termino de trabajar a las 6, por lo menos. Sí, los que puedan, porque yo siempre, por lo general... Que podamos para repasar. Claro, los que podamos para repasar y después los otros se conectan al tiro a la hora. Sí. Repasando, yo siempre me conecto 6:15 para los para que vayan empezando, pero me conecto a las 6, ¿cierto? Los que pueden ingresar a las 6, hacemos un barrido de estas dos últimas clases con dudas. No vamos a hablar toda la materia, vamos a resolver dudas. No me quedó claro esto, profe, ¿me puede explicar esto? Lo revisamos. ¿Les parece? Profe, me gustaría que hablara sobre el tema si va a haber foro. Ya. Las actividades formativas están en el portal. Esa es la actividad formativa. Es una actividad que tienen que desarrollar. No es obligatoria, la idea es que la realicen. Ya. ¿Ya? Hay profe. Hay una actividad que hay que dar ejemplos de unas definiciones. Ya. ¿Ya? Esta actividad
me gustaría que la podamos desarrollar porque vamos a hacer un barrido de toda la clase de hoy. Con esta actividad vamos a entender porque lo vamos a llevar más al hueso y ahí vamos a entender mejor. ¿Ya, chicos y chicas? Esa es la que de eficiencia, eficacia, esa es cierto. Sí. La que Y eran 4, lo mismo. Ah, ya. sí, el control ya está arriba. La evaluación es un caso con dos tipos. Se leen el caso, lean el caso y tienen que resolver 2 puntos, que es el FODA y acciones de RCE. El FODA lo vamos a ver mañana, así que ahí tenemos que estar atentos. Y en la RCE Profesor, lo vamos a resolver. tenía una pequeña consulta de, bueno, mañana lo va a, pero lo que necesitamos acá de la fortaleza, oportunidad, todo eso es se supone que es perdón, del caso práctico que nos dio, ¿cierto? El FODA son Ya. del... Y ahora, Ya, eso era mi duda. Ya. ahora ustedes quieren ampliar, pueden implementar. Si no va a estar malo, va a ser mejor. ¿Ya? Ya. Bueno. Voy Ya, a profe. detengo la grabación.